un fuerte aplauso al Señor. Él es grande, es hermoso. Su presencia es... Aleluya. Prepare su corazón, abroche, o mejor dicho, desabroche su cinturón para poder sentir lo que Dios va a enviar en esta noche. Estamos pidiéndole a Dios una bomba espiritual. Y en esta noche tenemos el privilegio de tener con nosotros a un amigo de ya quizás más de casi 3 décadas. Empezamos juntos y ahora el hermano David Ellis es el director regional de Latinoamérica, de todos los misioneros de los Estados Unidos, y mi comandante en jefe y un buen amigo también, amigo de Castillo del Rey, amigo de cada uno de nosotros, los misioneros, y es un privilegio tenerlo en esta noche. El hermano David ha ministrado en Argentina durante todo el avivamiento. Es el intérprete favorito de Claudio Freyson y amigo de todos los héroes que tenemos allá en Argentina, como Pedro Ibarra, como Carlos Anacondia, como Sergio Scataglini y muchos líderes que nosotros hemos admirado a través de estos años, desde que el avivamiento sacudió a Argentina y llegó a nuestros países, en particular en un avivamiento sobrenatural que tuvimos aquí en El Salvador. Y estamos creyendo que el Señor va a hacer algo en nuestros corazones a través de la palabra, a través de los desafíos y a través de la gloriosa presencia del Señor. Y si en esta noche usted puede preparar su corazón para poder recibir, si está cansado, reprende el cansancio. Si está triste, alégrese. Si tiene algo en su corazón que le sirve de estorbo para concentrarse en las cosas que Dios va a hacer en esta noche, no pierda el momento que se muevan las aguas y el Señor nos invite a su presencia. Anoche Dios nos ministró poderosamente. Esta noche será igual y queremos ver que esta gloriosa presencia del Señor vaya en ascenso durante toda esta cumbre. Recibamos al hermano David, está con su esposa Carolina. Tal vez hermana Carol se puede poner en pie para que la conozcan. Bienvenida, un fuerte aplauso. Han sido misioneros en Argentina por muchos años. Ahí se crió el hermano David y es imposible quitarle el acento. Lo siento, haga lo mejor que puede para entender a este che. Cierto, no me hace falta el micrófono. Y no te besé. Te podría haber besado. ¿Cuántos de los que están acá son de Argentina? ¡Wow! Tremendo, impresionante. Y como saben, si han visitado Argentina, han visto alguna película, algo así, siempre se saludan con un beso. Y hace 2 años que estoy viviendo en Springfield, ya no me ven tan seguido en Argentina y uno aprende en Springfield, Missouri, en Estados Unidos, de que no se debe besar a otro hombre. Así que en Argentina, cuando vuelvan este año, agarraré de esa costumbre tan linda, pero en Springfield o en Estados Unidos no besamos a los hombres, a menos que seas una mujer. Así que a mí no me toca besar a ningún hombre. Me acuerdo una vez fui a una iglesia, iba a predicar un domingo a la mañana
en Texas, y Texas es conocido por gente cowboy, vaqueros. Y llegué a la puerta y, no te caigas, hermano. Y llegué y había venido recién de la Argentina, llegando el día anterior. Llegué a la puerta, un tejano grande, así, con un sombrero enorme, que era como el ujier para saludar a la gente. Y fui, le agarré la mano y traté de darle un beso y se tiró para atrás enseguida. Y un segundo más me saca un arma y me dispara ahí en el momento. Pero me di cuenta enseguida y no hice nada. Para mí es un placer siempre estar con... Gracias. Para mí es un placer siempre estar con los chicos de Castillo. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Más que nada, pasamos muchos años junto con mi esposa. ¿Ya te pusiste de pie, Che? Ok, ya se puso de pie. Tengo que estar en Cuba el mes que viene y trato de no decir Che cuando estoy en Cuba, porque para ellos es el personaje histórico y en Argentina es un saludo. Pero estar con Castilleros siempre ha sido un placer. Conocer a la familia Triplet, Donald y Terry, y habiendo estado con ellos en Costa Rica, cuando nuestras esposas aprendían el idioma, y Donald y yo simplemente ayudándole con los sueños de lo que ha llegado a ser esto ahora en todos los países que están representados y otros también. Y me enteré de que la semana pasada estuvieron haciendo evangelismo por las calles, ¿sí? Excelente. Qué bueno haber hecho eso y sintiendo la presencia de Dios en el tiempo de adoración. He sentido la expectativa, la fe que hay en este lugar, y donde hay fe y donde hay expectativa, donde está la esperanza y el hambre de recibir de Dios. Él es fiel y siempre cumple. Y va a haber una visitación de Dios en medio de nosotros en esta noche. Entonces estoy ansioso de pasar este tiempo con ustedes y disfrutar de cada momento hasta el final, hasta que me tenga que ir. Quiero saludar a toda la familia Triplet. Nos prestaron en Argentina a una hija y un yerno y sus 3 nietitos, y los queremos mucho, los conocimos ahí. Tengo muchos otros colegas misioneros que están presentes y también no los voy a mencionar por nombre, pero Dios los bendiga a los misioneros que están representados aquí. Creo que en su mayoría trabajando con niños y la mayoría con Castillo el Rey. Así que gracias por haberse venido hasta aquí y estar con nosotros y los castilleros en El Salvador. Quiero que abran sus Biblias al libro de Habacuc. El hermano Donald, desde hace un tiempo siempre desde que lo conozco, ha tenido hambre por la presencia de Dios. Y me acuerdo aún cuando éramos jóvenes, hablábamos de temas espirituales y de las cosas de Dios. Como sabrán algunos, me crié en la Argentina de niño, y durante los años que pasé ahí, además de jugar al fútbol o comer bife chorizo con papas fritas o una buena milanesa por ahí, asistía con mis padres, que eran fundadores de iglesias que eran bastante chiquitas, no había mucho movimiento de personas. Una iglesia grande cuando yo era niño en Argentina, tal vez habían 50 personas. Y era lo normal para la Argentina. Los que vienen de ahí o los que han visto algo de lo que está haciendo Dios en ese país saben de que eso ha cambiado. Se podría decir dar el mismo testimonio de cada uno de los países que estás representando en esta noche. Antes de que vos nacieras, la iglesia era muy chiquita, no había muchas iglesias, las congregaciones no eran de mucho número de personas y era difícil.
levantar una iglesia. Había mucha persecución contra cristianos evangélicos, ser pentecostal aún peor, y tendrías que hablar con los líderes de las asambleas de Dios o de tu iglesia en tu país para saber cómo era antes de que nacieras. Eran otros tiempos. Pero me acuerdo que aún en esos tiempos, cuando mucho no estaba sucediendo dentro de la iglesia, en el caso mío, mi experiencia fue la de Argentina. Y estando con otros misioneros y pastores argentinos de antes de mi generación, la edad de mis padres, y estando en las conferencias de pastores, yendo como niño porque tenía que ir con mis padres, y yo escuchaba y observaba y junto con mis amigos. Y me acuerdo algunas cosas que resaltan, eran de que los misioneros y los pastores en Argentina, donde no había un mover de Dios, no había avivamiento, las iglesias no crecían, no se veían muchos milagros, pero me acuerdo que tenían hambre por las cosas de Dios. Yo no entendía nada porque tenía 7 años, 8 años, 9 años, me crié ahí. Entonces en mis primeros años no entendía nada, oraban por avivamiento. Decían cosas como que, Señor, como estás haciendo en Brasil, pedimos que lo hagas acá en Argentina. Porque Brasil ya estaba creciendo en cuanto a la iglesia y los misioneros en Argentina y los pastores pedían, Señor, si lo puedes hacer en Brasil, ¿cuánto más en Argentina? Perdón, Esdras y Michelle. Pero oraban por avivamiento y yo no entendía ni siquiera lo que era avivamiento. Oraron así con desesperación. Me levantaba muchas veces a la mañana antes de que mi madre viniera a nuestro cuarto, el de mis hermanos y yo, para despertarnos. Ya nos despertaban los clamores de mis padres a Dios. Uno escuchaba especialmente a mi mamá, que lloraba en voz alta y clamaba a Dios por algo que yo no entendía nada y por no entender, en mis oraciones de niño no pedía nada. Y pasaron los años hasta que en 1982, como sabemos la historia, un evangelista, un hombre de negocios llamado Carlos Anacondia, el Señor lo levanta. La primera gran campaña sucedió en la ciudad de La Plata, trabajando con un pastor llamado Alberto Scataglini, que fue el pastor de la iglesia que dejó a mis padres, que dejaron en esa ciudad La Plata. Antes de que falleciera Alberto Scataglini, yo iba y almorzaba con ellos y visitaba y pedía que me contara una y otra vez cómo fue la explosión del poder de Dios en Argentina, en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, en esos días, y cómo fue trabajar con Anacondia antes de que la gente supiera quién era y supiera lo que el Señor tenía preparado para nosotros. No quiero pasar demasiado tiempo con contarles todo lo sucedido, solo que durante esos años de ausencia, una vez que me gradué de la secundaria, volvimos a Estados Unidos. Me acuerdo una guerra, la guerra de las Malvinas. Y me acuerdo que miraba en la tele, en Estados Unidos, el noticiero, y en Plaza de Mayo estaba repleto de personas saltando y gritando y celebrando porque Argentina habían tomado las islas. Que me educaron en Argentina, creo que son islas argentinas en posesión de los ingleses. Pero sabía ya de varios años estar en Estados Unidos, creo que ya estábamos casados. Ya me había adaptado a otro país y entendía cómo era la cultura de allá y la política. Y me acuerdo que me puse a llorar porque ya estaba pasando un tiempo difícil el país. Y ahora, sin saberlo, le habían declarado la guerra a Inglaterra, que tenía mucho poderío militar. Y fue así como sabemos los que se acuerdan de la historia, que vinieron
hicieron sufrir muchísimo a mi país. La memoria mía va a esos días, perdón. Y fue un desastre. Solo de que antes de que Alberto Scataglini conociera bien al hermano Carlos Anacondia, nos habíamos rendido en la guerra, no nos iba muy bien y nos rendimos y les entregamos las islas. Pero justo antes de eso, en el día que hicieron hundir al barco General Belgrano, se desató el avivamiento en La Plata. Dios algunas veces, muchas veces usa nuestras circunstancias. Muchas veces usa el sufrimiento de un pueblo para responder a los clamores de los que creen en Él. Bien antes de que hubiera tanto sufrimiento, como decía, la iglesia ya venía orando por algo que de lo que yo sé, lo único que sabían era lo que habían leído en libros. No sabían nada, ni ellos, de avivamiento, y yo menos ni la palabra. Pero Dios, respondiendo a través de los años, exigiendo paciencia de parte de cada una. Ningún pastor que conozco yo en Argentina que vivió los años de jóvenes que acabo de narrar se dio por vencido. Y Dios derramó de su Espíritu Santo en mayo de 1982, en el día de que ese barco fue hundido por los ingleses. Y no tengo nada en contra de los ingleses, les quiero hacer saber. Mi abuelo vino de Inglaterra de joven. Pero estoy tan agradecido de que Dios tiene sus planes derramar de su Espíritu Santo, y no solamente en aquel país, pero en los países de Latinoamérica y el Caribe. Latinoamérica y el Caribe, no en todos los casos, pero en muchos de los países, han vivido unas décadas increíbles por parte de la mano de Dios. Él ha derramado de su Espíritu Santo y ha hecho maravillas y cosas impresionantes en nuestros tiempos. Pero me acuerdo, hablando de la generación previa a la mía y a mi generación, les quiero hacer saber esto para comenzar. Que cada generación tiene que decidir, se tiene que preguntar y debe decidir cuánto quiere seguir a Dios. La gente como de la generación de mis padres oraban en el medio de una situación donde no pasaba nada y no dejaban de orar, creyendo en que si Dios lo había hecho antes y en otro país, lo podía hacer en el país donde estaban ellos. Y seguramente la historia se repite a través de la historia de la humanidad y en país tras país. Pero ahora le toca a esta generación. En mis conversaciones con amigos como Claudio Freyson en Buenos Aires, cuando hablamos por teléfono o email, hablamos de lo que está sucediendo en ese país y los países donde él viaja. Y hablamos mucho de esto, de la necesidad de pasarle a tu generación el fuego del Espíritu Santo. Yo en cierta manera recibí de mis padres un hambre y una desesperación por la presencia de Dios. No fue nada que ellos experimentaron hasta que yo ya era un adulto. Así que ellos lo disfrutaron, recibieron las respuestas a sus oraciones más o menos en el tiempo que mi esposa y yo ya estábamos pensando en ministerio y algún día ser misioneros en algún lugar de este continente. Pero vivimos a través de los años en Argentina y viajando por los países de Latinoamérica el mover del Espíritu Santo de Dios. Y hemos visto lo que Él ha hecho durante el tiempo de los líderes del Espíritu Santo
en las naciones como Carlos Anacondio, Pedro Ibarra, Sergio Scataglini y muchos otros de varios países. Los menciono a ellos porque los conozco mejor que otros. Pero ahora están decidiendo, tu generación está tomando decisiones. Y es la responsabilidad de Donald y Teresa de pasarle a cada uno de los líderes que están aquí y cada uno de estos castilleros y otros que no pudieron venir. Tratar de convencerlos de que vale la pena pagar el precio por disfrutar de un mover de Dios mayor de lo que se ha visto hasta el momento. Y no es una tarea fácil. Uno puede experimentar de la presencia de Dios, disfrutarlo, tenerlo, ver muchas cosas. Pero ustedes ya saben, porque sentí en el tiempo de adoración, me di cuenta dónde están como grupo espiritualmente, que no siempre es fácil transferir el fuego a los compañeros según dónde están, cómo son sus vivencias. Solo que con la ayuda del Espíritu Santo, esas personas y esas situaciones que parecen ser imposibles se vuelven posibles. Pero hay una decisión que quiero que tomen y que tomemos en esta noche. Yo estoy en las últimas décadas de disfrutar y promover el fuego del Espíritu Santo. Mi deseo es de ver una generación de jóvenes que se levanta, que tienen más hambre que nunca y que quieren llevar el fuego a su generación y a las naciones. Es el deseo también de Dios, les digo. En el libro de Habacuc, si se acuerdan de la historia, el libro de Habacuc se escribió poco después del reinado del rey Josías. Se habían encontrado, apenas comenzó a gobernar Josías, se habían encontrado los libros de la ley y llevaron estos libros al rey Josías, que era un joven, y los leyó, y cuando se dio cuenta del pecado que había en su vida, a pesar de que era un joven que tenía el corazón dispuesto hacia Dios, era considerado uno de los reyes buenos desde el principio. Él quería hacer las cosas bien y agradarlo a Dios. Y sin embargo, cuando lee lo que decía la escritura de ese entonces, los libros de la ley, se arrepintió, se arrodilló, le rogó a la nación de que buscaran a Dios. Les leyó de los libros de la ley, abrió la palabra de Dios para que las personas pudieran oír por primera vez en mucho tiempo lo que Dios decía, y el patrón, el estándar de Dios era tan alto en comparación al patrón que habían puesto ellos. La medida de Dios era superior a la medida que habían puesto ellos como nación, y se dieron cuenta que no alcanzaban las medidas de Dios. Y vino sobre ellos un espíritu de arrepentimiento. En esos primeros versículos de la historia de Josías y el descubrimiento de los libros de la ley, las cosas que me resaltan las voy a mencionar del libro de Habacuc. Pero uno ve a toda una nación respondiendo a Dios. Respondieron a Dios como nación porque había un líder que los estaba guiando y ayudando a entender de que esto era importante para cada uno de ellos. A mí me ayudó mucho cuando llegamos a la Argentina y fuimos a fundar una iglesia. Había ya comenzado el avivamiento en Argentina, fuimos a un lugar distante, del otro lado del planeta, ahí desde Buenos Aires. En Argentina creemos que todo sucede en Buenos Aires. Dios está en Argentina, pero vive en Buenos Aires. Perdón, los argentinos seguramente vienen de Córdoba y de distintos lados. Vivimos 8 años en Córdoba. ¿Hay algún cordobés? Ninguno. Uno. Fuimos y fundamos una iglesia y unas experiencias impresionantes de ver la mano de Dios, los milagros, sanidades,
liberaciones como nunca había visto en mi vida. Era nuevito, estaba volviendo, me había ido de un país donde no había avivamiento a un país que estaba 5 años metido y sacudido por el avivamiento. Y me acuerdo que comenzamos a ver de todo, y cuanto más veía y sentía de la presencia de Dios, más hambre tenía y me desesperaba por tener una relación más y más íntima con Él. Al principio estaba muy satisfecho con muchos milagros. Me encantaba ver la gente liberada y los testimonios y cosas fuertísimas, asombrosas que estaban sucediendo todas las noches. Pero cuanto más sucedía eso, más hambre tenía solamente por conocerlo más a Dios. Le predicaba a una congregación de gente que nunca habían sido creyentes antes. Una iglesia de gente que no sabía nada y estaban aprendiendo. Entonces los mensajes eran básicos de los evangélicos y sencillos. Así que no sé por todas las razones que sentía lo que sentía, pero hambre por Dios que estaba creciendo y me desesperaba. Estábamos viviendo en Córdoba y ministrando ahí y fundando una iglesia en la ciudad de La Rioja. Y comencé a decidir que era tiempo, después de un año de campaña en La Rioja, de hacer un viaje semanal para Buenos Aires, para estar con un amigo con quien habíamos jugado la pelota tantas veces, que ustedes ahora lo conocen como el pastor Claudio Freyson, ahí en Belgrano, Buenos Aires. No lo había visto en mucho tiempo, habíamos llegado al país, nos fuimos a Córdoba, La Rioja, nos quedamos ahí. Pero con desesperación comencé a ir una vez a la semana. No quería hacer nada, solamente estar en la presencia de Dios. Y me quedaba hasta el último culto, iba a los cultos del sábado, porque estábamos fundando una iglesia en Córdoba, en Barrio Jardín, y me quedaba hasta el último culto. Me levantaba bien temprano, el primer vuelo de Buenos Aires, Aeroparque a Córdoba. Llegaba a tiempo para predicar en el culto de la iglesia que estábamos ahora fundando en Córdoba. Pero para mí, le he dicho a Claudio, para mí él sirvió como un guía, algo que algunas veces a la gente malinterpreta. Acompañado con avivamiento hay muchas señales y prodigios y cosas difíciles de explicar. Y por la relación de amistad que teníamos, era como que él era el que me abría la puerta y me aseguraba que estaba todo bien, que no había nada que temer. Creo que en el caso de Habacuc o en el caso de Josías, este rey bueno, para la nación era un rey que le abrió la puerta a toda la nación, y no solamente él se arrepintió, pero todo el pueblo. Y dice que clamaron a Dios, se arrepintieron, y dice que Dios envió avivamiento. Cuando murió Josías es cuando comienza el libro de Habacuc. Josías había gobernado bien, Dios los había bendecido, había un avivamiento en la nación. Todas las bendiciones de avivamiento espiritualmente estaba bien el país. Pero cuando murió, de repente hay un montón de incertidumbre en la nación y comienzan a preguntarse, ¿ahora qué pasa? Según quién es el próximo rey, el próximo presidente, el próximo líder, ¿qué va a suceder con nosotros? Y estaban temerosos de lo que iba a suceder. ¿Qué iba a pasar ahora con esta nueva generación? La generación previa, gracias a Josías, había disfrutado de avivamiento, y ahora, después de Josías, ¿qué iba a pasar con la nueva generación? Habacuc, el profeta, estaba muy preocupado por eso, y por eso en capítulo 1, comenzando con versículo 2, dice la Biblia: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es una queja de parte del profeta, porque las cosas ya están cambiando.
Pareciera de que el avivamiento que disfrutó la generación de Josías ahora había disminuido a tal punto que la justicia ya no existe. Hay problemas, hay violencia. La gente se ataca entre sí, están vendiendo cosas que no deberían vender. Hay de todo sucediendo después del reinado de Josías, y la nueva generación de creyentes se están preguntando, ¿qué va a pasar con nuestro país? Vivimos en tiempos interesantes, ¿no es cierto? Por un lado estamos disfrutando, por lo menos si sos un castillero y en muchas iglesias, un mover de Dios. Al mismo tiempo hay violencia. Uno se pregunta dónde está la justicia. No entendemos decisiones tomadas. Uno se pregunta, Señor, ¿cómo puede ser? Dios le responde a Habacuc en versículo 5 y dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. No era lo que Habacuc quería oír de parte de Dios. Él había, como un anciano y el profeta, había vivido y disfrutado del avivamiento durante el reinado de Josías. Ahora estaba viendo que era como que el avivamiento había sido solamente un sueño y la sociedad se está arruinando, se está pudriendo. Entonces Dios básicamente le dice: ahora voy a mandar los babilonios, la peor nación de la tierra. Son unos bestias que tienen armamentos y van a venir y destruir y matar y causarles más problemas. Que no era la respuesta que querían. ¿Por qué les digo todo esto como comienzo de este mensaje? Es porque quiero asegurarles de que estés pasando por lo que estés pasando, Dios está en control. Pase el tiempo que tenga que pasar, los planes de Dios se cumplirán. No se den por vencidos. No se preocupen por todas las otras cosas que están sucediendo. Hagamos las cosas, la respuesta de Habacuc, que lo primero que hizo fue recordó o fue a la palabra de Dios. En versículo 12, Habacuc le dice después de lo recibido: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos nosotros. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. A mí no me convence mucho, pero por lo menos para Habacuc se está acordando de las promesas de la Biblia. No crean que Dios no está obrando. Dios tuvo que alcanzar a un hombre de negocios en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en Quilmes, bien antes de que se hundiera el general Belgrano, y obró en su vida de tal manera, pero para que en el tiempo justo de Dios se desatara un avivamiento como nunca se había visto, por lo menos en ese país, de lo que yo sepa, en Latinoamérica. Dios está en control de tu vida. Esté sucediendo lo que esté sucediendo, veas lo que estás viendo, Dios se está moviendo y queriendo enviar avivamiento a las naciones. Lo segundo que hizo fue recordar el altar.
Dice en la Biblia, nos habla que el justo vivirá por fe, dice en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Les estoy dando principios de buscar avivamiento y mantener el avivamiento. El que está interesado en avivamiento, joven, métete en la palabra de Dios. Ponete a memorizar las promesas de Dios. Léelas todos los días. Lee la palabra de Dios todos los días hasta que te convenzas de que la palabra es la palabra de Dios. Con solamente los libros de la ley, toda una nación se arrepintió en el día de Josías. Si tuviéramos solamente un libro de la Biblia, pero las tenemos todas, ¿qué pasaría si pasáramos el resto de 2016 estudiándolo y metiéndonos bien en la palabra de Dios? Nos alzaría la fe, nos animaría, nos ayudaría en cuanto a nuestras necesidades de sabiduría y confiar en Dios, levantaría nuestra fe. Podríamos confrontar cualquier cosa y ser victoriosos por nuestra confianza en la palabra de Dios. Pero lo segundo era el altar, que habla de la oración y la santidad. Sucedió en el día de Josías cuando todo un pueblo se arrepintió. Habían ido a la palabra de Dios como lo hizo Habacuc. Luego fue al altar y como en el día de Josías se arrodilló y le oró a Dios y clamaron a Dios. El altar es el lugar de oración y de santidad. Cuando uno está desesperado por Dios y su presencia, el Espíritu Santo te habla y te indica las cosas en tu vida que tenés que apartar, las cosas que tenés que separar de tu corazón, de tus pensamientos, de tu comportamiento, para no desagradar a Dios. ¿Estás dispuesto a dejar atrás todo lo que el Señor te dice que debes de dejar atrás? Si sos una persona que quiere avivamiento, eso tiene que suceder. Yo no soy un santulón, pero estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Me lo repito una y otra vez, porque diciéndolo ahora con ustedes, algunas veces como en otras ocasiones, uno se pregunta, ¿y si el Señor me pidiera tal y tal cosa? ¿Estaría dispuesto a entregárselo? Ojalá que sí. Recuerden todo lo que es lo simbólico del altar. Sean los castilleros un ejemplo a una generación de un pueblo que está comprometido a la palabra de Dios. Están comprometidos al altar, la oración y la santidad. Pero seamos también un pueblo de adoración. No solamente en un tiempo de alabanza con músicos, pero que nuestras vidas sean vidas que alaban y adoran a Dios todos los días. En todas las cosas que hacemos. Que la gente pueda decir cuando están con nosotros, tu vida es adoración a Dios. Háblame de los cambios que tu Dios ha producido. Las cosas que más me alegran es estar en una reunión y tener a alguien que venga y me diga, oh, perdón, David, en tu presencia no podemos contar estos chistes. He estado en reuniones importantes y por alguna razón ministros que me han dicho eso. Y estaban dispuestos a contarle a un grupo algún chiste, pero creían que yo me ofendería si lo escuchara. Y por un lado pensaba, no soy más santo que el que tengo a mi lado, pero por otro me decía, que eso sea la realidad de mi vida. Que no sea simplemente la impresión que doy, pero la realidad de mi vida, que hay ciertas cosas que si ofenden a Dios me van a ofender a mí. Porque si lo ofenden a Dios es posible que disminuya en algo la presencia y la gloria de Dios en la vida de uno. Seamos
Seamos mujeres y hombres de adoración. Pero seamos adoradores en el sentido de ponernos los audífonos y escuchar y alabar a Dios. Usemos la adoración para invitar la presencia de Dios. Me encantó la adoración esta noche y sentir la presencia de Dios. En Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18, Habacuc dice, cuando está llegando al final de su experiencia con Dios, dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Al principio, cuando comencé en esta noche, los felicité por la semana pasada porque salieron a hacer evangelismo. Para mí, el evangelismo y el amor por las almas es el resultado de haber hecho las otras cosas que acabo de enumerar bien. Cuando yo estoy bien metido en la palabra de Dios, siento mayor y mayor pasión por las almas. Cuando paso tiempo en oración y me cuido en cuanto a mi relación con Él, quitando las cosas desagradables e impuras de mi vida, y estoy pasando tiempo en el altar, me quebranto ante los videos como los que vimos. Pero no me hace falta ver un video. De rodillas igual que vos, nos ponemos de rodillas y pensamos en aquellos que conocemos bien, que no están sirviendo a Dios y uno se quebranta. Uno comienza a sentir un poco de lo que siente Dios. Y cuando comienzo a adorarle a Dios, comienzo también a sentir el mismo quebrantamiento que me lleva hacia adelante, hacia la evangelización o la predicación o las almas. Son las cosas que quiero sentir constantemente en mi vida. Cuando pasan días y yo no me siento con esta pasión por almas, sé que algo anda mal y estoy haciendo algo que no debo de hacer. Principalmente, seguramente estoy demasiado ocupado y necesito decirle no a muchas otras cosas para dedicar mi tiempo a Dios. ¿Me están siguiendo? Y les quiero dejar un secreto, un último secreto. Creo que una de las cosas que son solamente experiencias que he tenido. No solamente el libro de Habacuc para mí siempre me ha hablado de las 4 áreas que acabo de darles. La historia de la humanidad y del avivamiento nos hablan de esas cosas. Mis propias experiencias me han enseñado de que la palabra de Dios y el altar y la adoración y el evangelismo tienen que ser parte de nuestras vidas constantemente. Nos tienen que caracterizar, que la gente observe y se dé cuenta que hay algo diferente. Te van a preguntar por qué y le dirás que es porque el Señor te tocó. Pero nos ayuda también mucho a estar en presencia de otros que sienten lo mismo que acabo de hablar en esta noche. Nos hace falta estar en comunión el uno con el otro. Yo tengo amigos con los cuales comparto y ellos conmigo y hablamos de las cosas de la presencia de Dios. ¿Tenés a varias personas así, aunque sea una? Que podés llamar si es una persona que está lejos, si es una persona con quien uno puede estar de vez en cuando y sentarse y orar juntos y hablar de las cosas de Dios. Uno a quien le has dado permiso de decirte si ven algo que tal vez no corresponda, te pueden decir, mira, estoy viendo esto, te escuché el otro día y no estoy seguro si es algo que agrada a Dios. Le has dado permiso de hablar a tu vida y ayudarte en tu camino con Dios. Ojalá que todos tengan eso. Creo que Castillo y en la juventud de sus edades tienen la oportunidad de estar en sus grupos y se reúnen y
Y la iglesia suple mucho de eso, pero muchas veces si el grupo de castilleros o el grupo de la iglesia es grande, uno tiene que encontrar otras personas con la misma desesperación que siente uno. ¿Estás desesperado? Joven, ¿sentís desesperación por Dios? Yo voy a pedir que los músicos vengan. Vengan los músicos, por favor. La presencia de Dios está acá. Quería solamente traerles unos puntos sencillos de lo que consideraríamos importantes, los amigos a quien les rindo cuenta en cuanto a las cosas de Dios, y compartirlos con ustedes. La Iglesia Rey de Reyes, donde es el pastor Claudio Freyson, sigue estos 4 principios: la palabra, el altar, la adoración, las almas. Y pasa la semana y vuelve la gente, y vuelve la palabra, el altar, la adoración y el evangelismo. Es el secreto. Pero no es ningún secreto, porque son los principios que se repiten a través de la Biblia. Se están haciendo muchas reuniones por todo el mundo en estos días, donde se habla de pasar el fuego pentecostal de una generación a otra. Creo que Castillo del Rey tiene una oportunidad única. Cuando yo me entero de que en mi país, Argentina, el avivamiento no es igual a como era. Yo me acuerdo cómo era antes. Y ahora que alguien me diga, depende de la iglesia y del lugar, David. Por otro lado, sé que donde vaya, por donde viaje, cuando comparto de la palabra de Dios y doy la invitación de responder, el Espíritu Santo se sigue moviendo. Castilleros, hay todavía muchas personas que necesitan del fuego del Espíritu Santo. Son de todas las generaciones. Yo no sé cuántos de ustedes se comprometen esta noche de volver a sus países y con mayor compromiso que nunca se van a dedicar a ser portadores de fuego en su nación. En la Argentina le hace falta, pero en El Salvador hace falta. Hay países sin ni siquiera tienen un ministerio Castillo el Rey. ¿Cuántos estarían dispuestos a dejar todo lo que conocen y disfrutan para ir a algún país de la tierra donde no hay un ministerio como este? Para hablarles de las cosas del Espíritu de Dios y dejar que Él los use, como usó a Carlos Anacondia, uno que nadie conocía, no había ido a ningún instituto bíblico, pero no sabía nada de la teología. Era un hombre de negocios. Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto y hambriento por seguirle. ¿Serás vos? Años atrás estábamos en una conferencia en Rey de Reyes, se llamaban Breakthrough. Un misionero líder de acá, de un país en Centroamérica, y observó todo, disfrutó de todo lo que el Señor estaba haciendo, pero dijo al final,
Le pregunté, ¿y te gustó? ¿Cómo te sentiste? ¿Te tocó el Señor? Y me dijo que sí, pero que no estaba seguro si estaba dispuesto a pagar el precio por tener lo que la gente en esa conferencia tenían. Habían venido muchas naciones, así que no era solamente una nación representada, pero dijo eso. Un líder, me chocó fuertísimo. No estoy seguro si estoy dispuesto a pagar ese precio. Por lo menos fue sincero. Mi pregunta es, ¿habrá precio demasiado alto por disfrutar de todo lo que Dios quiere derramar para nuestras vidas? ¿Puede haber algún precio demasiado alto para el que pagó todo precio por nosotros? Yo hablé con el hermano Donald. A mí me preocupan los niños que están saliendo de las naciones de Latinoamérica y cruzando la frontera en Estados Unidos, y todo lo que tienen que sufrir como familias para que eso suceda. El movimiento de personas que estamos viviendo o viendo hoy día en las naciones. El Señor pagó el mayor precio. Lo pagó todo por vos. Venís y disfrutás de este lugar y de cultos todas las noches, y los talleres han recibido una y otra vez un toque de la presencia de Dios. Cuando Él se mueve en un auditorio como este, enseguida, porque ya sos creyente y con sensibilidad desarrollada de las cosas del Espíritu, sabes bien cuando se está moviendo. Comenzás a reconocer cuando comienza a moverse entre las sillas y los pasillos. Uy, Dios está aquí. El precio lo pagó. Él hará todo lo que sea necesario por tocar tu nación, por tocar tu ciudad, por tocar tu familia, por tocar tu generación. Yo me paso mucho de mis visitas con pastores en conferencias. Pocas las oportunidades de estar así con jóvenes como ustedes. ¿Estás dispuesto a pagar el precio necesario por meterte en la palabra de Dios como sabemos que necesitamos? Él no nos exige nada. Podés leerlo así rápido, podés meterte en la palabra de Dios. Los días venideros, quién sabe lo que nos espera. Mejor ser personas que están bien metidas en la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser personas del altar, de oración, de santidad? ¿Qué me interesa lo que hacen todos los demás? Tal vez ellos puedan hacerlo, pero muchas veces yo no puedo. Pablo habla de eso. No es que me hace eso, el hecho de que yo no puedo hacer algo me hace mejor que otro. Pero para mí, en mi relación con Dios, hay cosas que debo de separar de mi vida. He estado con muchos que me dicen, pero todos lo hacen. Si Dios te pide que no lo hagas, estás dispuesto a no hacerlo, mientras que todos los demás sí lo hacen. De ser adoradores de verdad, que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios. Voy a pedir que se pongan de pie. Si estás dispuesto a pagar el precio, sea lo que sea, por tocar naciones, por tomar naciones donde todavía no hay un ministerio Castillo el Rey, por tomar ciudades,
Quiero que salgan de sus asientos y vengan al frente rápidamente. Vamos a buscarlo a Dios. ¿Cuál será el precio que te pedirá? Yo sé que muchos ya, por situaciones de familia, situaciones de circunstancias en el barrio donde vivís, la violencia, padres, hermanos, que muchos ya están pagando un precio. ¿Estás dispuesto a seguir pagando el precio? Pastores anterior a nosotros que le rogaban a Dios con lágrimas: Señor, envía avivamiento. Como estás haciendo en Brasil, hazlo en nuestra nación. Estamos desesperados por un avivamiento. Nunca lo hemos visto ni sabemos bien cómo es, pero envíalo, Señor. Así fue la generación previa a la mía. Y nunca se dieron por vencido. Siguieron predicando la palabra. Siguieron abriendo los altares a la gente donde no venía nadie. Siguieron buscando vivir vidas de santidad. Buscando ser adoradores de verdad. Y siguieron predicando la palabra por las calles y las plazas. Hasta que llegó el avivamiento en muchos de nuestros países. ¿Qué precio le pedirá Dios a tu generación? ¿Cuál será el precio que te pide Dios? No será un precio demasiado alto. Con la ayuda de Él le diremos que sí. Y que en estos últimos días, durante tus años de vida, que las naciones puedan decir: hubo una generación que oró y no lo vio. Hubo otra generación que recibió y buscó de Dios. Pero se levantó esta última generación y le dijo sí a todo lo que Dios les pidió. Y tomaron naciones y ciudades. El diablo fue derrotado una y otra vez. Y almas entraron al reino de Dios. Tócanos en esta noche, Señor. Oremos, oremos, oremos. Oremos. Todos orando, buscando a Dios. Todos buscando a Dios. Señor, que seamos personas de la palabra. Tu palabra es santa, tu palabra es poderosa. Que sepamos predicarla, enseñarla, vivirla. Seremos una generación del altar. Seremos los primeros. Cuando se hace el llamado, seremos los primeros en llegar al altar. Seremos prontos en caer de rodillas. Marcharemos de rodillas en oración. Toca, Señor, a esta generación. Tócalo, Señor, con tu Espíritu Santo. Bendice a cada líder. Bendice a cada líder. Bendice a cada nación representada aquí, Señor. Tócanos. 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 Oh, Señor, prepáranos para lo que viene por adelante. Por lo que viene por delante, Señor, prepáranos. Gracias por lo de hoy y por lo de ayer. Pero necesitamos, Señor, todo lo que tienes para el día de mañana, para este año. Que el año 2006 sea año de avivamiento, de fuego y de gloria. Tócanos, Señor. Tócanos, Dios. Tócanos, Dios.
Oh, por tu palabra, por tu altar, por la adoración, por las almas. Que tengamos un quebrantamiento personal, Señor. Con mucha frecuencia, quebrántanos. Quebrántanos, Señor. Tócanos en esta noche. Tócanos en esta noche. Tócanos en esta noche, Señor. Tócanos en esta noche. Tócanos, Señor. Que Castillo del Rey sea portador de avivamiento. Ya está sucediendo. Iglesias ya están pidiendo que vayan castilleros. Ya están viendo que son portadores de avivamiento. Señor, necesitamos más. Por Uruguay, Señor. Uruguay necesita un toque de Dios. Por Jamaica, Señor, tócalos. Por Haití, Señor, tócalos. Por Chile, Señor, toca esa nación. En Venezuela, Señor, tócalos. Usa los castilleros, Señor. Apóstoles del poder de Dios. Úsalos, úsalos, úsalos. Úsalos. Úsalos, úsalos. Derrama más. Derrama más, derrama más. Más de tu espíritu, más, 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 más. Más, Señor, más de tu espíritu. Más gloria, más fuego. Más, Señor, más de tu presencia. Oh, que se los lleven de este lugar. Que se lleven más de tu presencia de este lugar. Desata milagros, desata sanidades, desata prodigios, desata, Señor, obras milagrosas. Que en este año veamos un aceleramiento del poder de Dios manifestándose en las naciones. Tócalos. Oh, desata liberaciones, Señor, de droga, de alcohol, de pecado. Señor, perdónanos nuestro pecado. Perdona nuestras naciones de todo pecado. Señor, derrama misericordia sobre nuestras naciones. Ten compasión de nosotros. Misericordia, Dios. Misericordia, Dios. Misericordia de nosotros, Dios. Tócanos, 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 Dios. Tócanos, Dios. Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Señor. Oh, sigue adorando, sigue adorando. Donald. ¿Pueden líderes ayudar y orar por los castilleros? Si quieres venir al frente y dirigirlo. Sigan orando. El Señor no ha terminado. El Señor no ha terminado. Oremos por las naciones. Ora por tu nación.
Ora por las naciones vecinas. Ora por otras regiones del mundo. Nuestros hermanos en algunos países están sufriendo. Cristianos los están matando hoy día. Hay persecución como nunca antes. Pero los castilleros están dispuestos a ir donde sea, pagar cualquier precio. Directores, pastores, misioneros, líderes de UCCR, ayúdennos a ministrar. Misioneros asociados. Pray. Yeah, pray. Teresa, pray. Sigan orando. Sigan orando. Oren por la persona que tienen enfrente o al lado. Oren por una persona. Acérquense a alguien. Oren por una persona que tienen cerca. Oren por una persona que tengan cerca. Acérquense a un compañero. Acérquense a un compañero y oren. Que el Señor los toque. Que el Señor los llene. Que el Señor derrame de su presencia en sus vidas. Tócalos esta noche. Tócalos, Señor, en esta noche. Tócalos, Dios. 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 Oh, Señor. Oh, lo que sea, Señor.